El texto que nos compete el día de hoy es el capítulo 8, versículos 31 al 39. Vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra del Señor. Inicia con un interrogante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Un poquito extenso. Amén. Sabemos que a veces las verdades del Evangelio están como para un sermón larguísimo, y hay textos tan profundos que podrían desencadenar una gran predicación. Pero este texto es contundente porque concluye todo lo que hemos venido hablando en relación al capítulo 7, inclusive el mismo capítulo 8, concluyendo, no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice el versículo 1 de este capítulo 8. Pablo viene garantizando a lo largo de estos tiempos que hemos venido estudiando quién es el verdadero creyente. ¿Quién tiene esta promesa? ¿Cierto? Viene dando una conclusión en relación a lo que somos ahora en Cristo. Cómo la vida misma en Cristo viene a ser la máxima expresión de la certeza de tener una nueva naturaleza en el Espíritu. De cómo, a pesar de nuestras luchas recurrentes, de cómo esta lucha entre nuestra mente y nuestros miembros, que vemos allí, capítulo 7, ¿cierto?, busca llevar la atención y la confrontación en el creyente para que no haga como él quiera, ¿cierto? Pero culmina este capítulo 7 diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, ¿cierto? Es la realidad. Cristo es quien me libra en medio de esa tensión. No hay tregua alguna, recordábamos eso, ¿cierto? Estamos en una lucha. Esta lucha está presente hasta nuestra muerte o hasta que Cristo venga por su iglesia. Con esta afirmación continúa extendiendo su llamado a perseverar en una vida llena del Espíritu. Es evidente que a pesar de tener esta confrontación, hay una plena declaración que nos da paz y consuelo a nosotros, los que hemos creído. Y es que todos nosotros como creyentes ya no tenemos condenación. Amén. No existe. Para los que están verdaderamente en Cristo Jesús ya no hay condenación. Esta es una realidad en la cual a través de cada una de estas interrogantes el apóstol va a manifestarles esa seguridad a quienes los están oyendo. En este caso para la iglesia en Roma, pero actualmente para quienes estamos hoy leyendo estos versículos, para cada uno de nosotros. Ya no andamos en la carne, andamos en el Espíritu, por lo cual si andamos o abonamos en la carne, abonamos para muerte, dice el apóstol. Mas si en el Espíritu andáis, abonas para vida y para paz. El apóstol nos dice que si realmente queremos agradar a Dios, debemos andar en su Santo Espíritu, una clara esperanza de una gloriosa y futura venida en el Señor y vida con Él. Debemos tener en cuenta que al vivir en el Espíritu tenemos una nueva ciudadanía. Somos patria de la vida celestial.
Es necesario morir a todo el deseo pecaminoso que había en mí, toda obra infructuosa de la carne, todo lo que perece en el mundo, entendiendo que en esto hay una evidencia de una verdadera regeneración. No puede existir un verdadero creyente que permanezca en el pecado, también lo vimos. El testimonio de su espíritu a nuestro espíritu nos manifiesta que dice que ahora somos hijos, ¿cierto? Dice el versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos está garantizando una plena justicia para pasar a darnos una seguridad en ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a este acto de justicia en el cual nos ha predestinado, ha seleccionado nuestras vidas, nos ha librado del pecado, nos ha justificado y nos va a llevar a la gloria? ¿Qué diremos a esto? Al entender esta verdad, nos apropiamos de este gran beneficio de creer en Él, de esta plenitud de creer en su obra. No solo creer en Cristo, también lo vimos, porque muchos creen, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, sino entender y apropiarnos de ese beneficio en la obra plena de Jesucristo. Podemos evaluar la intención del apóstol Pablo a través de estos versículos de no dejar ningún tipo de duda en relación a nuestra elección como hijos. Dice que aunque las múltiples aflicciones pueden venir y hacer querer fluctuar nuestra fe, nuestra convicción de lo que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo para nosotros, todas y cada una de estas pruebas y dificultades no se comparan, en lo absoluto con esta gloria venidera, en la cual dice que esta misma creación también con dolores de parto aguarda, en donde el Espíritu de Dios nos ayuda a pedir de manera conveniente, para no hacer pasar la calamidad, porque muchas veces queremos que pase la calamidad. Sí, Señor, guárdanos de la tentación, pero también para que nuestra petición sea que nuestro vigor y nuestra fuerza sea aumentado y enfrentar así lo que nos aguarde. Esto que va a decir más adelante, esta tribulación, esta hambre, desnudez, peligro de muerte, que esa sea nuestra oración. Que seamos verdaderos miembros de la patria celestial en este mundo hostil y ligado a la maldad, donde en realidad podamos ser hallados como aquellos a los que todo les ayuda a bien. Conocer mi identidad y hacer de ella una fortaleza, porque a veces consideramos que como creyentes nos conmiseramos con nosotros mismos. ¡Ay, qué barra! Yo soy un creyente. En vez de considerar, soy un creyente, gloria a Dios. Hacer de esta identidad mi fortaleza, sabiendo que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No solo a los que le aman, sino a los que conforme a su propósito son llamados, porque muchos dicen amar a Dios con su boca, pero le niegan en su forma de actuar y vivir. Eres coherente en tu manera de hablar junto con tu manera de vivir. Por eso, si Él nos predestinó, quiere decir que estaremos dispuestos a asumir esa dificultad. Esa es una realidad de nuestras vidas, no es una opción. Es una realidad de estar en constante circunstancia y adversidad. Dios conoce y controla estas circunstancias y adversidades y las pone a mi favor. ¿Qué pues diremos? ¿Es Dios por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es quien conoce esta circunstancia, si Dios es soberano y maneja todas las cosas en el universo, ¿por qué dudaremos de su acompañamiento en nuestra vida cristiana? Entendiendo entonces esta primera pregunta, ¿qué pues diremos a todo esto que hemos venido hablando, o que el apóstol Pablo nos ha venido expresando, de esta predestinación, de esta elección? ¿Sí?
para que seamos coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos. Y podemos decir, ¿perderemos al caso nuestra salvación? ¿Estamos todavía con el temor de decir, mi salvación está en juego después de estas afirmaciones? ¿Podemos llegar a pensar que estamos a la deriva de nuestra propia conducta para saber si somos o no somos salvos? Porque si así pensamos, negamos la obra de Dios en la justificación por la fe. Venimos otra vez a retroceder, a querer justificarnos por medio de las obras. Y a cómo me conduzco, a cómo busco la aprobación, a cómo debo conducirme solamente porque quiero y considero que mis obras son la salvación que necesito. ¿No? Ahora, entendiendo esto, teniendo todas estas evidencias, entra el apóstol Pablo a decir con esta seguridad, y por si todavía quedaba alguna duda, iniciando el versículo 31, con las siguientes preguntas y posteriores afirmaciones. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y decía que esta parte podría quedar ahí, ¿cierto? Escuchaba así, podríamos quedar así. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Final. Pero no, va a darles más luz a estos oidores que tienen necesidad de aumentar su fe, que tienen tanta duda en su corazón, que padecen esta persecución del imperio. El primer plano de entrada es Dios mismo, como garante de seguridad, mostrando un poder indiscutible. De entrada nos está mostrando el apóstol quién es el Dios que está a nuestro favor, de qué manera incondicional ha establecido estar de nuestro lado, para cumplir el propósito eterno que ha determinado en cada uno de ustedes y de mi persona. Por esta razón, la contundencia de la pregunta y la afirmación es y debe ser indubitable. Y a veces no necesitamos grandes extensiones de evangelio, de texto, para tener una seguridad vigente. El solo decir, si Dios es por nosotros, implica tener todo garantizado. Y así deberíamos sentirnos. Mi pregunta es si realmente lo creemos. ¿Realmente manifestamos esa fe que al leer este texto no lo leemos como algo más, sino Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién puede hacerle frente a Dios? Mis hermanos, por ejemplo, si ustedes tienen que ir a un lugar muy peligroso, el más recóndito y peligroso de este mundo, y tuvieran que ir solos, ¿cómo se sentirían? Temerosos, ansiosos. Si les digo que van a ir acompañados de toda la tecnología, de todo el personal y seguridad que los va a acompañar en el transcurso de su travesía por este lugar peligroso, ¿sí? Y que cada una de estas personas está con la misión de dar la vida por ustedes, ¿cómo se sentirían? Más seguros, ¿cierto? Quizás con algo de ansiedad, pero más seguros. Ahora bien, este es solo un ejemplo para entender la magnitud de la realidad que nos ampara en Cristo Jesús. Y es que no hay un grupo élite de hombres, no hay un margen de tecnología que va a estar a mi lado, sino va a ser Dios mismo. El Dios creador del cielo y de la tierra, aquel que por medio de su voz hizo todo lo que existe, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, aquel que tiene un poder tan vasto que hace que cualquier otro tipo de protección que podamos imaginarnos resulte insignificante. ¿Quién es tu garante?, pregunto yo. ¿Es Dios o las múltiples cosas en las que consideras tener fija tu seguridad? ¿En qué depositas la seguridad de tu salvación, de tu alma, de tu vida misma? ¿Cuál es tu punto de seguridad? ¿Cuál es tu punto de partida? Las posesiones, la inteligencia, el lugar de preeminencia en la iglesia. ¿Qué es lo que te da esa garantía de seguridad? Entendamos que si Pablo está dando estas afirmaciones,
Y no solo eso, sino que se ha tomado prácticamente el capítulo para seguir dando ánimo y garantía a sus oyentes, no es porque los creyera tontos. Es que toca repetirles porque son tonticos. No. Entiende en su corazón y en su pastoreo que somos débiles en la fe. ¿Cierto? No es fácil en nuestra naturaleza y en nuestra condición poder creer esta verdad, aunque suene ilógico. Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y ni eso es suficiente, porque vamos a ver que va a hablar más, va a afirmarles más esa necesidad de considerar su seguridad de vida en Cristo y de salvación. Hay lucha con nuestros pensamientos. Estamos dudando constantemente de lo que Dios puede hacer. Así no era el pueblo de Israel. Dios manifestaba su poder y que diríamos nosotros tan necios, pero viendo la realidad del poder de Dios, ¿por qué vuelven a pecar? Y así también somos nosotros. Viendo la manifestación poderosa de Dios a través de su Hijo, dudamos de su providencia para nuestro bien. Sabemos que hay muchas iglesias, por ejemplo, que dicen que si pasas por una situación difícil, lo más probable es que estás en pecado. El Señor no está contigo. ¿Por qué se compara el bienestar con lo material? Cuando vemos que el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo nos viene hablando de una vida en el Espíritu, no en la carne. Y empezando por ahí, si yo estoy terriblemente mal, esa situación me ayuda para bien. Esa no es la perspectiva de las iglesias de la prosperidad, pero sí la perspectiva del Dios verdadero. A lo que voy es que debemos recordar que estamos en guerra. El capítulo 7 nos habla de esta tensión, recordémoslo, la lucha entre mis miembros y la ley de mi mente. No debemos interpretar las cosas no tan favorables que nos pueden pasar como un hecho de que Dios está en contra de nosotros. Él conoce el corazón y en múltiples ocasiones hará llevar nuestras vidas por el desierto para comprender algo, y es que el único oasis verdadero es Él. Te hará entender que estar bien de una manera en la que tú consideres estar bien no es la correcta. No mires el parecer, mira lo que miro yo, dice el Señor, el corazón. No miramos muchas veces lo que tenemos que mirar. Debemos mirar como Dios mira. El amor de Dios puede ir en contra de nuestra lógica humana, y es allí donde debemos estar en unión y comunión constante con Dios para estar en la misma sintonía que la de nuestro Creador. Es decir, para yo entender que Dios es por mí, debo conocer su palabra, debo manifestar esas verdades aplicadas a mi vida. Cuando yo no leo su palabra, o cuando yo la tomo por poco, o cuando la leo de una manera poco profunda, no asumo esta realidad para mi vida. No estoy en esta sintonía con mi Creador. No estoy entendiendo que esta lucha es para no alejarme de Dios, que esta dificultad económica, de salud propia, es para estar más cerca de Él. Ahora miremos cómo continúa el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas y cada una de estas cosas? ¿De qué cosas? Las cosas de quienes son espirituales, las cosas espirituales. Y está hablando de un proceso de marco legal de justicia. Recordemos lo que decía: sabemos que todos los que aman a Dios, verso 28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados.
¿Y son qué? Justificados según el versículo 30. Predestinados, ¿cierto? Para que sean posteriormente glorificados. Está hablando aquí de que les va a dar casa, carro, estabilidad económica. No, está hablando de un proceso espiritual. No nos dará con él todas estas cosas espirituales. El que no escatimó a su Hijo, no nos dará todo lo que es espiritual, que trasciende para vida eterna. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dar la vida de sus hijos por la de muchos otros que no merecen sino una condenación eterna y contundente? ¿Alguno? Dice Romanos 5, 7 y 8, ciertamente apenas alguno morirá por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bueno, sí, una vida por otra vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo no dice ahora que solamente Dios está a su favor, sino que la manifestación de ese favor ahora se ve reflejada en la entrega de su único Hijo. Hay una prueba, o sea, Dios no lo dice, sí, como uno le puede decir, venga, yo voy a hacer esto, sí, porque yo soy el empresario tal. No, y no lo hace. En cambio Dios dice, yo soy Dios, y la prueba fehaciente de que estoy con ustedes es también esta que dice el apóstol: no escatimar a mi Hijo. Les estoy dando lo más preciado que tengo. A ustedes que quizás os harían morir por algún bueno, pero no por todos aquellos que el Señor ha entregado y que no merecían esa salvación. Pablo sigue estableciendo un pastorado a través de este versículo. Sigue dando garantías de esta seguridad de salvación, de una plenitud en la vida eterna. Está mostrando que lo más valioso para Dios, su único Hijo, perfecto y santo, fue dado por nosotros, para que no fuésemos contados con aquellos que serán condenados en el infierno. Dios no escatimó en nada en lo absoluto para que tengamos la confianza de su voluntad inmutable, una voluntad que garantiza nuestro favor. A eso está apuntando Pablo. Dios está manifestando su propio garante como persona de que está con nosotros. Y esa obra de buena voluntad está ratificada ahora en Cristo. ¿Cómo entonces podemos considerar que no nos va a dar todo lo demás? Es lo que está diciendo el apóstol. Si Dios es lo máximo de su expresión de amor, ¿cómo no nos va a dar las otras cosas? ¿Por qué dudas del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Extiendo esta pregunta a mis hermanos. ¿Aún dudas de la voluntad buena de Dios de salvar tu alma de la condenación eterna? ¿Sigues dudando de que, no sé, quizá ya no dudes de que tu salvación se pierda, pero sí dudas de que Dios es benevolente contigo o de que tu culpa no te deja seguir adelante en tu vida cristiana? ¿Dudas de esa buena voluntad del Señor? ¿Pones en duda las evidencias que Dios no pasó por alto el privilegio de darte a conocer a Cristo? Y de que ese privilegio no solo de conocerle, sino de ser parte de su familia. Y si hijos coherederos con Cristo. Ya no eres enemigo de Dios, eres hijo adoptado. Tu sentencia fue aplicada al justo. Tu deuda se pagó por completo. Se te absolvió de toda consecuencia. Eso debería ponernos a pensar en lo ofensivo que resulta dudar en que lo que Dios nos prometió es válido en Jesucristo. Es ofensivo. Tu duda puede ofender. Bajo esta primicia ya conocemos y se nos muestra nuevamente lo que el apóstol Pablo viene a preguntar. Y he aquí los siguientes versos. Ya vimos la ratificación en su Hijo. Ahora, ¿quién, dice el verso 33, acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Verso 34. ¿Y quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Sabemos que aún podemos llegar a pecar? Sí. Tenemos un cuerpo que lucha constantemente contra el espíritu. Lo hemos visto. Y en el marco legal ahora el apóstol Pablo les está diciendo, bueno, no les basta que Dios y su Hijo les haya hecho este beneficio a ustedes. Ahora no solo les está diciendo que es el juez, Él es juez, sino que este juez ha dado un veredicto a favor tuyo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando el juez, quien lleva el caso, Dios mismo, ha establecido el veredicto de justo. Anteriormente dice, a estos llamó, a estos justificó, a estos predestinó para ser glorificados. Él ya dio un veredicto. La pregunta es, ¿Dios puede retractarse de su veredicto? No, ¿cierto? Sabemos que es difícil, por no decir imposible, que Dios retracte lo que ha dicho. En ello Pablo entiende que hay debilidad. Reafirma que Dios es quien justifica, que es el que justificó. ¿Habrá acaso alguna forma de que Dios, ya efectuando su dictamen, vuelva a retractarse? No. Les vuelvo a decir, ¿es realmente posible que Dios modifique su veredicto justo ante Él? De que tú y yo seamos presentados luego como injustos. Es que el Señor se le pasó algo, miren. Él no se acuerda de esto que usted hizo. No, es que usted también faltó en esta partecita, esta letra menudita. El Señor conoce hasta la letra menudita de sus vidas. Y en esa medida dio su veredicto por gracia. Es ahí donde radica nuestra realidad, mis hermanos, es gracia. Si consideramos que necesitamos añadir algo más, o que por causa de esta conducta yo sé que estoy separado del Señor, estamos ignorando la gracia de Dios. Pero vamos a ver más adelante, porque la gracia no es una licencia para el pecado. En esta medida demuestra que Dios nos conoce perfectamente. Conoce lo más profundo de nuestros corazones. Aquello que ustedes, mis hermanos, digan, no se lo he contado, que solo Dios sabe, como dicen ahí el dicho, solo Dios sabe, eso profundo, eso vergonzoso, eso que es lo más difícil de procesar, Dios lo conoce. Y a pesar de conocerlo, le plació salvarlo. A usted, mi hermano, a usted, mi hermano. Nos conoce también que no estará sorprendido de lo que podamos cometer de errores o pecados en un futuro. Porque entonces nuestra salvación fluctuaría en relación a cómo nos movemos, cómo es nuestra manera de actuar. Hoy estoy bien, entonces mi salvación está asegurada. Mañana, no, estoy bajo de nota, no, mi salvación se perdió. Y ese sería un fluctuar en el manejo de la vida cristiana. No, el Señor está diciendo, no, nuestra salvación, nuestra vida está radicada en aquel que nos amó. Por eso es que yo preservo esta salvación. No por mí, no preservo yo, no por la preservación de Dios. Esto no significa, como les decía, que Dios pase por alto los pecados, sino que Dios mira al representante perfecto que es Cristo. Por lo tanto, si un creyente dice que puede perder su salvación, es como decir que la persona no cree en la plena justicia de Cristo. No cree que puede ser perfecta y absoluta para su vida. Es negar la obra de Cristo. Por lo tanto, quien preserva mi salvación es Dios mismo por medio de Jesucristo, no yo por medio de lo que hagan mis propias obras. Esto debe quedar claro en lo absoluto. Debemos sacar de nuestra mente y nuestro corazón el hecho de que yo diga, yo soy responsable de mi salvación. No, yo soy responsable de vivir conforme a la gracia que me ha sido dada. Esto es una garantía de lo que más adelante veremos, que no vamos a ser separados de Dios. Pues la salvación la preserva Él, no yo. ¿Quién es el que ha de condenar al convertido? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el apóstol Pablo. Aquel que ha sido revestido de una nueva naturaleza. ¿Quién?
¿Puede este regenerado estar seguro de quién le representa? He aquí la garantía plena de que no hay nada que puede levantarse en contra del que ha creído en Cristo. Y vemos la explicación, el versículo 34, Cristo es el que murió, dice ahí, mas aún el que también resucitó, quien está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Cristo y la ejecución plena de su obra evidencia que esa justicia fue aceptada por el Padre. ¿Ustedes creen que Cristo, murió, listo, perfecto? No solo murió, ahora resucitó. Y la implicación de su resurrección, después fue llevado a la diestra de Dios. ¿Dios aceptaría a alguien a su diestra si no estuviera plenamente justificado? ¿O no hubiera ejercido plenamente esta obra? Ahora no solo está a la diestra, sino que está intercediendo por nosotros. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, Dios es por nosotros. Ha dado a su Hijo, y su Hijo ha cumplido perfectamente esta obra, y nos da evidencia de que el Padre la ha aceptado, y de que además de eso, Él está intercediendo por los suyos. ¿Qué más les hace falta? ¿Qué más necesitan para considerar que esta realidad es viva en el creyente? Ha expuesto a los que argumentaban, ¿quién es el que los condenará? Dice la otra versión. Colosenses 2, 14, 15. Ha anulado el acta de decretos contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ha despojado a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente. Dice que triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo realmente ha triunfado sobre aquellos que podrían acusarlos. Sobre el mismo Satanás, el acusador. Cristo venció plenamente en la cruz y continúa diciendo, más aún resucitó, además está a la diestra de Dios y nos representa e intercede por nosotros. Al concluir su obra viene a ser similar cuando, por ejemplo, tú tienes una deuda inmensa en el banco y viene un benefactor y cubre toda tu deuda. ¿Cómo es la sensación que debes tener en relación a ese benefactor? De agradecimiento. Le debes tu vida, por así decirlo. ¿Y actúas en relación a esa gratitud? Es la pregunta. Esa deuda fue pagada y tú actúas en cómo en relación a ese que pagó tu deuda. ¿Escupiéndole en la cara con más pecado? ¿O actuando en realidad con santificación? Creyendo en su palabra, creyendo en su justicia. Ahora entiende que toda acusación ya no tiene validez. Cristo ya pagó tu deuda, por lo cual deberíamos decir amén, alégrate, no tienes culpa. No solo ya no tienes la deuda, sino la culpa. Por eso el marco legal es la implicación que quiere aquí dar el apóstol Pablo. ¿Quién los condena? ¿Quién los va a acusar? ¿Quién los va a hacer sentir culpables? Nadie. No eres culpable. Eres libre de la acusación del pecado que te agobiaba. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero debemos entender que esto no implica una licencia del pecado. No es vivir cada vez más en la carne para que sobreabunde la gracia. ¿Tenemos la seguridad de salvación para pecar? En lo absoluto, sino que tenemos seguridad de salvación para vivir conforme a nuestro máximo representante. Buscar la máxima semejanza posible que nos dé la vida que tenemos en esta tierra a Él. Una constante obra de purificación que se evidencie en una vida realmente llena de su presencia, que manifieste una acción constante de gracias, reflejada en nuestro modo de vida, después de haber sido anunciada esta grande, maravillosa elección y de entender que no la merecíamos. Peor aún, la abogacía de Cristo muestra que no hay enemigo que pueda superar lo que Cristo hizo. No existe. No hay nadie mayor que Dios. Cristo los ha exhibido públicamente, los derrotó. Ninguno de estos enemigos derribará la victoria del Señor. Dios no será derribado.
Nadie puede quitarnos el beneficio de ser partícipes, coherederos con Cristo de la victoria en la cruz. Ya no existe más. No existe mínima posibilidad de que ellos vuelvan a tomar vuelo o levantar cabeza. Los enemigos de Dios y Cristo han sido derrotados. Por eso, al ser partícipes, debemos entender y creer firmemente que ellos no nos separarán tampoco de Dios. Y en esta instancia en la que ratificamos la buena noticia de antemano, ha venido el apóstol Pablo anunciando y sazonando esta palabra en relación a los siguientes versículos. Y hace evidente las siguientes preguntas. ¿Quién, versículo 35, nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, dice el verso 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es increíble cómo el pasaje del capítulo 8 comienza, no hay condenación. En su intermedio, en todo el proceso, viene diciendo que esta verdad, esta evidencia verdadera, no fracasará. Y va a concluir con la seguridad de una salvación, la cual no existe separación. A todo aquel que ha creído. El apóstol Pablo concluye esta serie de preguntas con el hecho de ¿quién o qué podrá separarnos del amor de Cristo? Si ya vimos a Dios mismo como garante, a su Hijo como representante en esta verdad, de esta garantía, ya acudimos a un marco legal en el cual fuimos exonerados de culpa y de pecado, y en donde el juez que efectuaba el veredicto no halló en nosotros causa de sentencia, donde manifiesta que ningún enemigo puede ya tomar argumentos válidos en nuestra contra, llevándonos así de más a menos. Es decir, si todo aquello que tenía, por así decirlo, más peso en nuestra contra, para, entre comillas, separarnos de Dios, ahora vemos como otro tipo de circunstancias más irrelevantes, por decirlo así, o más insignificantes, en esta intención y propósito de querer separarnos, tampoco lo harán. ¿Tribulación? ¿Acaso la angustia? ¿La persecución? ¿Hambre, desnudez, peligro o espada? Y cuando habla de espadas, hasta la misma muerte. Pablo hace esto para que los creyentes en Roma y los creyentes que como nosotros somos, leemos estos versos, entendamos que estas dificultades y angustias no nos separarán del amor de Dios y hacen parte de nuestra vida como creyentes. Y si en el momento no hacen parte, lo harán en un futuro. Quizás no en la misma medida que otros, en ese sentido de hambre o desnudez o persecución. Quizás no seamos perseguidos por el Islam o por estas sectas que creen hacer lo correcto y matan, pero seremos perseguidos de muchas otras cosas, las ideologías que agobian a nuestros hijos, las dudas que agobian en los momentos de dificultad económica. Seremos perseguidos por muchas cosas. Son partes esenciales de un verdadero creyente. Es imposible considerarnos buenos creyentes si todo está bien. O sea, es decir, no quiere decir que bueno, estamos bien y soy un mal creyente, no. Sino que si no nos sentimos o nos queremos mover de esa conformidad de ver cómo está el mundo. Si no nos dolemos de ver el pecado a los de afuera, o en nuestra familia, o aún en nosotros mismos. Si estamos a gusto con lo que apoya el mundo. Si vamos a gusto con lo que va en contra del principio bíblico, si no te incomoda esa perversión que se da día tras día. En esto tú ves el reflejo del amor de Cristo. Me explico, el amor de Cristo hace que le amemos, hace que nosotros sintamos ese peso de lo que está pasando alrededor, que no pasemos inadvertidos, en otras palabras, que nos insensibilicemos, perdón. Cuando uno está en el área de la salud, uno tiende a insensibilizarse mucho. En los hospitales, en los geriátricos,
La gente se vuelve insensible. Cuando yo hacía las prácticas, veíamos a las enfermeras de base, cogían a los abuelitos y hágale rápido, agua fría, rápido. Y uno se sentía mal. Pero era parte del proceso, según ellas. Se insensibilizan. Que no nos pase igual con las cosas de Cristo. Que no nos pase igual en la iglesia. Eso es lo que quiero que entiendan. Bien. Nosotros sufriremos dolor. Es por el amor de Cristo ahora que nos tiene, que nosotros le amamos. Es por ese amor que nosotros sufrimos. Entendemos esa persecución, ese dolor, esa desnudez, esa hambre, ese peligro de espada, de muerte, como propio. Es el amor por Cristo por el que estamos dispuestos a sufrir las descripciones de Pablo a lo largo de este versículo 35. Toma el Salmo 44, 22 en referencia para manifestar en este Salmo el anhelo que sufrían, la aflicción que tenían por causa de sus enemigos. Pero en este mismo Salmo 44, el versículo 8 dice lo siguiente: en Dios nos gloriaremos. Dice aquí, un momento no, todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Aún a pesar de ser llevados como ovejas al matadero, en todo tiempo nos gloriaremos en Dios. Esto implica que el amor de Cristo nos llevará al sufrimiento, pero este sufrimiento no está dado para nuestro mal. El contrario, tiene un propósito benéfico para nuestra alma. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos. Claro, amén. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo, aleluya. Sí, es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él ser glorificados. Escuchaba el ejemplo de un hermano hace muchos años y decía, todos quieren participar de la comida, pero nadie quiere participar de la preparación. ¿Cierto? Claro, es chévere llegar a comer, pero hacer la comida no. O ser parte del proceso de lavar la loza, no. Los otros procesos no, más bien la comida. No. El Señor dice, tienen que ser partícipes también de los padecimientos del Señor, como creyentes. Eso es parte del plato. Por esta razón los sufrimientos son y serán parte de nuestra vida. La implicación de que hoy gocemos de buena salud, de una economía estable, de una hermosa familia, es una gracia del Señor. Como les decía, no es que esté mal. Dios lo puede hacer, pero nuestra mente debe estar en ese periodo de guerra. Porque estamos luchando entre nuestro espíritu y nuestra carne. O sea, si tenemos periodo de paz, no olvidemos que estamos igualmente en guerra. No bajemos la guardia, es otras palabras. Lo que es seguro y verdadero es que no puedes estar a gusto con las cosas de acá. No puedes estar a gusto con la corrupción. No hemos llegado a la meta gloriosa. ¿Cierto? Acá dice el versículo 30. A estos también glorificó. Estamos en el sí, pero todavía no. Por lo tanto, nuestra satisfacción plena será en la gloria. Mientras estemos aquí, no podemos estar conformes, ni vamos a estar, hasta que Cristo vuelva. Y si es así, si estás muy a gusto acá, es probablemente que te falte morir más a tu carne, te falte más asumir con alegría las luchas que vengan, o que te formen el carácter para que se asemeje más al de Cristo. El propósito de nuestras luchas no es darnos palo, no es conmiserarnos y hacernos los miserables, sino parecernos más a Cristo. Haciendo que estas aflicciones nos lleven a permanecer cada vez más en Él. ¿Sufres aflicción y consideras que Cristo no te ama? Debes evaluar cómo ves a Cristo en medio de esa aflicción. ¿Lo ves como algo preciado, como el todo de tu vida, o como la opción secundaria? Como que cuando ya me siento muy mal, voy a Cristo. Solo lo buscas cuando realmente ya estoy en la mala, como cuando uno va al médico ya dice, no, me tocó. Algo así. ¿No? Él debe ser la primera y única opción a la cual tú debes acudir. Por esta razón, Cristo vale más que toda circunstancia. Ni aún la muerte, como les decía, porque Dios usa hasta la muerte para llevarnos a Él. O sea,
cada cosa mala que su merced pueda estar viviendo es para su beneficio. Ténganlo en cuenta, mis hermanos. Aquel que ha creído verdaderamente. No porque, ay no, entonces tomé malas decisiones en mi negocio y por eso el Señor me ayudará para bien. No, usted tiene una responsabilidad. Me refiero a esas aflicciones verdaderas y genuinas de un creyente. No por sus malas conductas o malas decisiones, Señor. Por la realidad de vivir en Cristo. Esas aflicciones, ¿cierto? Todas ellas nos ayudarán a bien. Pero ¿cuál es el mayor bien del creyente? ¿A qué está apuntando Pablo con qué pues diremos? ¿Quién nos condenará? Aquel que no escatimó a su propio Hijo. ¿A quién nos está apuntando? A ese mayor bien. Cristo es nuestro mayor bien. Cristo es el todo en todo. Cristo nos ayudará en nuestra lucha para llegar a esa plenitud que tanto anhelamos en la gloria. Dice ahora el versículo 37, rápidamente. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Dice, aparte de que, dice, ¿quién está con nosotros? Las manifestaciones de ese amor. Dice, estas otras circunstancias no podrán separarnos. Más bien, en estas circunstancias somos más que vencedores. ¿Pero por medio de quién? De aquel que nos amó. Por eso nuestra preservación radica en el amor de Cristo. Por eso somos preservados, porque Cristo es inmutable. Después de entender este propósito de Pablo de mostrarles que su integridad de vida y salvación están en Dios, les añade que somos más que vencedores. ¿Usted sufre persecución, hermano? Usted es más que vencedor. Pero solo por el amor de Cristo. Cualquiera en la lógica del mundo entendería este versículo como fuera de contexto, como así. ¿Cómo podríamos decir que en medio de la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros de espada o de muerte, vamos a ser más que vencedores? Pues la respuesta viene al instante, por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria radica en los títulos, radica en tu conocimiento envanecido, radica en ti mismo, en tus dones que son de Dios, sola y única y exclusivamente por aquel que nos amó, que es Cristo. Esa es mi victoria. Por eso si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Amén. El mundo palidece junto con sus deleites. Los gozos pasajeros palidecen en relación a Cristo. La balanza se pesa y automáticamente se desploma hacia Cristo. Pesa más el Señor y siempre pesará más. En Él está mi victoria. Por lo tanto, ¿es posible que un verdadero creyente peque sin considerar a aquel que le otorgó esa gracia? No. Nunca va un creyente verdadero a vivir de manera deliberada. Nunca podrá realmente un creyente manifestar los frutos de la carne, porque si no vendría a pasar lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Mis hermanos, si alguien se fue, nos duele, sí, pero si vuelve, era de nosotros. Si no, no. Por eso un verdadero creyente no va a alejarse, porque si no, no era verdadero creyente. Porque si hubiese sido de nosotros, habría permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mis hermanos, vamos a ver caídas en la vida cristiana, sí, de nosotros. Vamos a ver pérdidas, sí, posiblemente porque no eran de nosotros. Y que no sea nuestro caso. Ojalá que sí seamos uno de ellos, que seamos un verdadero creyente. Ese es el llamado. Por eso Pablo nos está dando toda esta garantía para que no nos alejemos y consideremos que realmente somos bendecidos. Por esta razón es que una de las doctrinas de la gracia que se profesa mucho es la perseverancia de los santos, ¿cierto? Hablamos mucho de eso, o lo conocemos en el área reformada. Por lo cual entendemos que hay tres cosas puntuales bajo esta palabra de la perseverancia de los santos. Primero, que hay un acto de perseverancia. Segundo, que ¿en qué perseveramos? En la santidad. Y tercero, ¿quiénes son los que perseveran? Pues los santos de Dios. Por lo tanto, un impío no va a perseverar. Mis hermanos, si usted ve a un hermano que persevera, es un hermano.
Si usted lo ve fluctuando siempre, siempre, siempre y siempre, es cuestión del Señor que ojalá vuelva. Y su responsabilidad orar por él. Pero el que persevera es el santo de Dios, no el impío. Por esto decir que la gracia de Dios es una licencia para pecar, porque la gente dice, no, pero es que es lo que ustedes dicen, están avalando que peque uno, ¿no? Por el contrario, mi actitud entiende que debe vivir santamente. Por todo lo que implicó el sacrificio de Cristo. No voy a pisotear el sacrificio de Cristo. Al ser rescatados de nuestra vieja manera de vivir, reconocemos que no es posible por nosotros mismos cumplir con el Padre. Somos humillados, porque en nuestro ego queremos ser partícipes de esa salvación. Pero el Padre nos dice, no, yo a ustedes los sostengo, yo soy el que soy partícipe en la preservación de esa salvación. Ustedes perseveran, sí, en esa santificación, pero por la preservación que yo les estoy dando. ¿Cierto? Por así decirlo, en Cristo radica nuestra invencibilidad, en cierta forma, ante las acusaciones, ante los desánimos, ante los susurros de que usted no es verdadero creyente. Mire, otra vez hizo esto. Mire, usted está diciendo groserías, usted está pensando mal, usted está teniendo lascivias, lujurias. Todo este tipo de conductas y pensamientos lo que buscan es debilitarle, en la fe. Pero cuando vienen todos estos argumentos que el apóstol Pablo nos ha venido diciendo y que somos más que vencedores, ¿por qué nos comportamos como derrotados? No, somos más que vencedores, y que esa realidad aplique aún en medio de la tribulación, espada, hambre, desnudez, muerte y circunstancias adversas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Perseveren aún si están en esa circunstancia y considérense más que vencedores. Dice Lucas 22, 31, 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No faltará. Cristo intercede, está a la diestra e intercede. Dice, ¿cómo hemos de pedir? No sabemos. Pero el Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles. En esta medida Dios está causando en nosotros un sufrimiento continuo, es decir, que diariamente Dios pule nuestro carácter a través del sufrimiento. Y si tiene que hacerlo todos los días, lo va a hacer todos los días. ¿Cierto? Diariamente Dios nos va a pulir para que ese espíritu sea fortalecido, nuestra carne sea debilitada. Esas aflicciones sirven para que nosotros seamos debilitados en la carne y fortalecidos en el espíritu. El problema que tenemos nosotros es que en nuestra naturaleza débil buscamos aún seguridad en las cosas que para nosotros representan seguridad. Una cuenta bancaria, la salud de mis hijos. Hay una canción que he escuchado, creo que es de Jorge, se lo dice, Dios dame vida, salud, que lo demás lo resuelvo yo. Así de egocéntrico es. ¿Sí? ¿No? Dios, dame de tu amor, porque en tu amor yo considero que soy salvo. Amén. Buscamos la diligencia. Tenemos que tener esas medidas correspondientes, sí, una cuenta bancaria, algo que me garantice una seguridad, pero que esa no sea mi esencia en la seguridad, que en eso no radique la plenitud de mi seguridad. ¿Quién es más importante que todo ello? Y vuelvo y radico, Cristo. ¿Quién nos podrá separar si somos muertos todo el tiempo? En otras palabras, somos probados todos los días. Todos los días vamos a sufrir de una u otra manera. Estaba bien y de un momento a otro me dio un dolor de espalda. De un momento a otro me dio una intoxicación. Ese tipo de cosas pequeñas también pueden ser para someter nuestro orgullo. Y lo digo, por ejemplo, en mi caso personal, soy un poco orgulloso. Y cuando tengo estas aflicciones, reconozco que no soy nadie. Se me baja ese ego, ese orgullo. ¿Para qué? ¿Qué tanto te crees delante de Dios? Somos débiles, y aún en esa debilidad, Dios se compadece de nosotros. Como lo dice el versículo 26. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Él se compadece. Ahora entendemos que somos más que vencedores y el por qué realmente debemos considerarnos como tal. Ahora notemos cómo continúa por último los versos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, ya nos describió unas condiciones. Ahora va a haber otras condiciones. ¿Listo? Sabemos que sobreviviremos esto, esto y esto. Y ahora, ¿quién nos podrá separar? Aparte de esta tribulación, angustia, hambre, espada o muerte. Ni la muerte, ni la vida. Escuchaba a un pastor y decía los dos estados esenciales del hombre, la muerte, la vida y la muerte. Ninguno de esos estados están lejos de la soberanía del Señor. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Todo lo que es creado. ¿Dios es creado? ¿No? Ni lo presente ni lo porvenir. Como dice el texto, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. No existe la más mínima posibilidad de que Dios se retracte en relación ahora a otras circunstancias, ni por la vida, ni por la muerte. Lo que Pablo nos está diciendo es que Dios es quien pelea por nosotros. Toda su soberanía está en control absoluto. Él tiene el control de la vida y la muerte. Está en sus manos, ¿o no? Controla lo creado, los ángeles, los principados y potestades. Él es eterno y dueño del tiempo. Por lo tanto, ni lo presente ni lo que venga. Mis hermanos, si ustedes pueden llegar a fallar en un futuro, el Señor lo sabe. Está en control de eso. Ni eso los va a separar del amor de Dios. Controla las cosas más excelsas, las dimensiones, en lo alto y lo más profundo, hasta del mundo y del universo. Por ende, dice aquí el apóstol Pablo, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, y ni ninguna otra cosa creada. O sea, si usted tiene algo adicional en su mente, nada de eso va a separarlo del amor de Dios. Por si se me escapa algo, dice, algo quedó por fuera, ninguna otra cosa adicional que usted se le venga a la mente va a separarlo de ese amor de Dios. No hay nadie lo suficientemente poderoso para arrebatarle a Dios lo que Él ha determinado salvar. Les pregunto, ¿ustedes creen que hay alguien más poderoso, majestuoso, perfecto, eterno y pleno que Dios? Si hemos respondido no, entonces, ¿por qué vamos a seguir dudando de nuestra salvación o del favor de Dios hacia nosotros? Ahora lo que quiero es que ustedes, mis hermanos, se lleven esto en sus mentes y en sus corazones. Nadie puede llevar su salvación sino solamente Dios. Y si Dios les ha salvado, nadie les arrebatará eso. Nadie. El punto es que si Dios estableció la justificación por medio de Cristo, nada en lo absoluto podrá separarme de su amor que es en Cristo Jesús. Dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ¿cierto? Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Lo estudiamos. Por eso, si te sientes inmerecedor del regalo, recuerda en principio lo que Dios quiso hacer y le plació hacerlo. O sea, no diga, ay, pero es que si yo hubiera actuado mejor o esto, no. Es por lo que Él quiso, es su placer, es su deleite, es lo que Él determinó. Si yo soy un pecador terrible, debo entender que Cristo me dio esa salvación, a pesar de lo que yo soy. Pero que eso debe llevarme a vivir solamente. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Es inmutable, no va a cambiar. En esa medida nuestra redención es genuina, no se va a mover. ¿Quién entonces, pregunto de nuevo, podrá separarnos del amor de Dios? O sea, yo estoy como Pablo, preguntándoles y preguntándoles. Nadie. Respondan con total seguridad, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Créanlo, mis hermanos, deberíamos estar aquí saltando de la dicha como cuando botan los tocas y los retos.
en una graduación. Dichosos por lo que implica para nosotros. ¿Cierto? Por lo tanto, si tú eres de Cristo, debes tener por seguro que no llegarás al final a su presencia, no por tu propia perseverancia, o sea, no vas a llegar allá por lo que tú eres, lo has sido o harás o dejarás de ser, sino por la preservación de Dios. ¿Entendemos eso? Por la preservación de Dios. Al estudiar los atributos notamos que Él es el único y maravilloso. Notamos también, por lo tanto, que su promesa sobre nuestras vidas y nuestras almas es única y maravillosa. Es real, es genuina, no está fundada en suposiciones. Por el contrario, está fundada en la esencia de quién es Él. Él es el garante. Él lo prometió y por amor de su nombre no faltará a su palabra. Él hará lo que prometió y culminará su obra al completar su promesa. Así lo dice el texto en Apocalipsis 21:3, que hoy también lo tenemos. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como ¿quién? Como su Dios. No habrá ya separación, Dios estará permanentemente con nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y para terminar, solo quiero decirles que nada ni nadie puede hacer eso, de separarnos de su amor. Porque su amor no varía en relación a lo que yo soy, o en relación al estado de ánimo de Dios. No, estos chinos hoy la embarraron, ya no los quiero. No, su amor radica en su persona, porque Él lo prometió. Y esa es nuestra garantía. Dios no está sujeto a las demás cosas. Él es el creador y no un ser creado. Su amor es inamovible e inmutable. En su amor radica nuestra seguridad. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En su amor expuso a su Hijo a morir en mi lugar. En su amor se puso de mi lado y pelea a mi favor. Por su amor efectuó su justa ira en la cruz, ofreciendo en sacrificio a su único Hijo. Por su amor me eligió desde antes de la fundación de este mundo. Por su amor perdonó mis pecados. Por su amor intercede todo el tiempo por los suyos, con gemidos indecibles. Por su amor hace que mi sufrimiento tenga recompensa eterna. Por su amor ahora yo debo creer firmemente que no hay condenación para mí, que estoy en Cristo Jesús. Y por ese sublime e inmenso amor soy amado para siempre. Por eso nunca seré separado de Dios. Si tú hoy, con la convicción del corazón, que viene por medio de su Santo Espíritu, con ese pleno convencimiento de la justicia de Dios que se ha puesto en ti, con la certidumbre inamovible de lo que Dios es, porque sabemos quién es, por lo menos si lo conocemos, y con total seguridad has abandonado lo que era antes para ti tu seguro de vida, y puedes profesar y decir con todas las fuerzas de tu ser: Cristo me ama. Puedo decirte que tú y yo, que lo he profesado también, tenemos todo. Tenemos al todo de nuestra vida, es Cristo. Pero de la misma manera, si Cristo no es el eje de nuestra vida, todo lo que luchas y todo lo que consideras valioso vendrá a ser como nada. Y en realidad no tienes nada. Por lo cual, invito a quienes realmente desean hacer de Cristo lo único y suficiente en sus vidas, a que accedan, dice, de manera gratuita. Solo es creer en la obra salvífica de Cristo y vivir para Él, para que en sus vidas puedan acceder de esta manera gratuita hacia un camino que conduce a salvación, a la salvación de nuestra alma, que realmente da paz y consuelo en medio de todas las tribulaciones que puedan existir en esta vida y la venidera. Vuélvete a Cristo y nunca más te apartes de Él.